En este programa final de la tercera temporada de Real Economy trataremos la cuestión de la Unión Económica y Monetaria Europea. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sigue siendo posible en estos tiempos difíciles? Plantearemos todas estas preguntas al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario del Euro y de Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y después le preguntaremos si el proyecto europeo se puede salvar frente a los problemas de división económica, inmigración o Brexit. Europeos de 19 países utilizan el euro, a excepción de Reino Unido y Dinamarca. Una cuarta parte de los intercambios en moneda en el mundo se hacen en euros y 60 países o territorios tienen sus monedas adosadas directa o indirectamente a esta divisa. Por lo tanto, se vuelve imperativo para nosotros entender la Unión Económica y Monetaria. La Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea se inició en 1957 con la idea de garantizar el crecimiento y el empleo. Concretamente, en la Unión Monetaria, los países miembros coordinan sus políticas económicas y fiscales. El Banco Central Europeo crea una política económica independiente de la política. Se aplican las mismas reglas para todas las instituciones financieras de la zona euro. Y lo más importante, la moneda es la misma para todos los miembros. Todo esto está coordinado por los gobiernos nacionales y las 5 instituciones de la Unión Europea. El Consejo Europeo establece las políticas. El Consejo de la Unión Europea decide quién puede tener el euro. El Eurogrupo coordina las acciones. Los Estados miembros establecen sus propios presupuestos y determinan sus propias estructuras y políticas. La Comisión supervisa la aplicación por parte de los países. El BCE establece la política monetaria. Y el Parlamento Europeo trabaja con el Consejo para crear leyes y asegurarse que la gestión económica pueda estar controlada por los representantes de los ciudadanos. Una economía lenta, 18 millones de parados en la eurozona. La situación ejerce una presión enorme sobre las instituciones clave de Europa. La Unión Monetaria es ambiciosa, por tanto, empecemos primero con la situación actual. Los 5 presidentes de las principales instituciones de la Unión Europea han llevado a cabo un informe en 2015 para profundizar en la unión económica y evitar otras crisis. Su puesta en práctica empezó en octubre con la hoja de ruta, dividida en 2 etapas. La primera deberá finalizar en junio de 2017 mediante los tratados actuales para estimular la competitividad y completar la unión financiera mediante la fusión de políticas fiscales a nivel nacional y de la zona euro. La segunda se llevará a cabo en 2025 y necesitará cambios en los tratados para crear políticas fiscales, monetarias, financieras de la Unión e incluso un tesoro de la zona euro. Los primeros resultados de la fase 1 se darán a conocer en junio de 2016 junto a un plan para las próximas etapas en la primavera de 2017. Es un placer dar la bienvenida en Real Economy a Valdis Dombrovskis, el hombre a cargo del euro y del diálogo social. Hablemos de la primera etapa, ya que no se ha anunciado nada concreto sobre el comité fiscal, sobre un fondo de depósitos o sobre la representación del euro en el FMI. Bueno, aquí me gustaría hacer una corrección. Ahora mismo la presidencia holandesa está trabajando intensamente en estas propuestas sobre el desarrollo de la unión bancaria, la creación de un fondo de depósitos europeo. También sobre las propuestas de la Comisión de crear un comité fiscal europeo. Ese trabajo está ya en marcha y también la propuesta legislativa de una representación exterior de la zona euro en el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos cerca de alcanzar algunos de estos planes? Porque 2017 no está tan lejos. Exacto, el calendario es bastante ambicioso. Así, el último Consejo Europeo de diciembre pidió a los ministros de Finanzas trabajar intensamente en esto e informar de ello al Consejo en junio de este año. Y si es necesario, están listos para modificar nuestras propuestas con el objetivo de alcanzar un consenso en estas cuestiones. Los próximos pasos también mencionan una unión política. ¿Puede explicarnos qué es esto? Porque nadie parece ser capaz de dar una definición. Bueno, una unión política significa un fortalecimiento de la legitimidad democrática de nuestra toma de decisiones en materia económica y fiscal.
Es un elemento que ha sido discutido y a menudo criticado. ¿Significa esto una pérdida de soberanía? Una participación más fuerte de los parlamentos nacionales significa en realidad una soberanía más fuerte. Significa también mayor toma de decisiones comunes y, por supuesto, implica una soberanía compartida. Necesitaremos encontrar el equilibrio adecuado entre el reparto de soberanía y el reparto de riesgos. En este sentido, es el momento de reflexionar seriamente. Nuestras economías divergentes, el estancamiento, el desempleo, todo ello puede provocar aún más escepticismo. De ahí vienen los debates sobre el Brexit y la inmigración. Analizamos los riesgos a los que nos enfrentamos hoy en día. A través de Europa tendemos a olvidarnos de las fronteras, pero en Barle-Hertog, una comuna holandesa de Bélgica, se puede saltar de un país a otro. Y dependiendo de en qué lado del pueblo vivas, la soberanía se convierte en un factor clave en la vida cotidiana. Entre algunos países de la zona euro, como aquí Bélgica y justo ahí Holanda, existen a veces diferencias considerables. El desafío es ponerles a todos de acuerdo. Aún hay mucho trabajo por hacer en la unión bancaria. Hay mucho por hacer en términos de coherencia, de supervisión y una delimitación clara entre quién hace qué. Creo que la unión política requiere aún de más esfuerzos. Es un baile complicado, ya que encontrar un equilibrio entre los objetivos de cada Estado miembro de la zona euro es la única manera de consenso. Los países no quieren sacrificar sus soberanías. Los líderes políticos quieren mantener su grado de libertad y los parlamentos nacionales no quieren delegar su autoridad en el Parlamento Europeo. Y aquí radica el desafío. Algunos están fuera de la competencia de los tratados actuales. Para avanzar en la unión económica y financiera, primero será necesario abordar 4 pilares: el pilar fiscal, el financiero, el económico y finalmente el pilar político. Pero no todos deberán enfrentarse a los mismos obstáculos. Hay un problema particular con la construcción europea. Muchos dicen, de acuerdo, os proponemos esta construcción porque este año es lo mejor para nosotros. Y no piensan en los próximos 20, 30 o quizás 50 años en los que esta construcción servirá a muchos otros fines. En política fiscal no se han hecho verdaderos progresos. Y sobre la unión política, solo hay que ver la crisis actual para ver hasta qué punto la gente está alejada. Así que creo que fuera de la zona financiera es muy difícil hacer progresos. Llegar a un acuerdo siempre es complicado. El primer obstáculo es conseguir firmarlo a nivel nacional, con referéndums o acuerdos parlamentarios. Después, una segunda traba son las complejas reglas a nivel europeo para hacerlo legalmente vinculante, lo que a veces puede significar cambios en los tratados. Una revisión de los tratados se hace mediante la aprobación del conjunto de los Estados miembros y la necesidad de algunos Estados miembros de celebrar referéndums. Esto es realmente problemático. Otro problema europeo actualmente es que incluso la economía podría crear un retraso en el camino de la unión económica y fiscal. La primera prueba sobre el compromiso de los ciudadanos europeos será en junio con el referéndum en el Reino Unido. El reloj ya está en marcha. Aún está con nosotros el vicepresidente de la Comisión. ¿Ha oído alguna crítica de, por ejemplo, que el Comité Fiscal no tiene suficiente fuerza o que el Comité de la Competencia no tiene sentido en los 28? Se trata de instituciones consultivas que supervisan, por ejemplo, el cumplimiento fiscal de los Estados miembros, su competitividad y asesoran a los gobiernos. Se trata de ayudar a los gobiernos a tomar sus decisiones y a los parlamentos a legislar. ¿Cree que los Estados miembros lo aceptarán, ya que la gente teme más Europa? Si observa la Unión Económica y Monetaria en los últimos 2 años, se ve que ya se han hecho muchas cosas. La creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, la creación de la Unión Bancaria, una vigilancia fiscal fortalecida y regular,
La reciente crisis en Grecia es un buen ejemplo. La estabilidad de la eurozona no ha sido cuestionada. Así que hay que reconocer que se han hecho en realidad muchas cosas en los últimos 2 años. Las divergencias en nuestras economías están creando este muro que impide el fortalecimiento de la Unión. ¿Cómo podemos solucionar esto? Desafortunadamente, desde la crisis financiera y económica, este proceso se ha parado, lo que impide completar la unión económica y monetaria. ¿Se podría algún día plantear la posibilidad de ceder competencias fiscales? Ya tenemos un presupuesto y algunos países que realizan transferencias entre ellos. Pero el informe hecho por los 5 presidentes menciona explícitamente que no es algo destinado a convertirse en un mecanismo permanente. Para todos los ciudadanos europeos que nos están viendo y que hablan sobre el Brexit, sobre la inmigración, ¿cómo puede convencerlos de continuar con la construcción europea? Necesitamos bases económicas sólidas para lidiar con los diferentes desafíos a los que nos enfrentamos. La crisis de los refugiados, los problemas de seguridad y también para convencer a nuestros ciudadanos de que hay ventajas en el proyecto europeo. Juntos somos mejores y la gente empieza a notar las pruebas tangibles de una recuperación económica. ¿El pueblo británico os escucha? En términos económicos, la Unión Europea y el Reino Unido están mejor juntos. Lo mejor para el interés del Reino Unido es permanecer en la Unión Europea. Vicepresidente, gracias por este debate en un momento en el que parece haber ausencia de respuestas. Y gracias por dedicarnos su tiempo aquí en Real Economy.